Hace unos años, probablemente más de los que me gustaría, durante mi primer año de universidad me ocurrió una historia que desde entonces me ha acompañado. Era mi primer curso, las primeras semanas, estaba yo recién llegado a Madrid y teníamos que hacer un trabajo en grupo. Siempre he odiado los trabajos en grupo. Creo que ahora sabréis un poco por qué. Y por aquella época, además, los trabajos en grupo se solían hacer una formación que consistía en estar alrededor del que sabía teclear rápido, mientras los demás le dictábamos un batiburrillo de ideas y conceptos un poco inconexos. Y en un momento dado, en el grupo que me había tocado, teníamos que decir que tomar cierta decisión empresarial sería un craso error. Y un compañero de repente dijo que no, que lo correcto era un graso error, con G. Yo ahí carraspeé un poco y le dije tímidamente que no, que lo correcto era craso error. Y el otro que no, que vuelve la burra al trigo, que dale hilo a la cometa, que sí que le creyera que era graso error porque venía de grasa, de grande, yo que sé cuál fue exactamente su explicación y su razonamiento. Por aquella época, ya para terminar de clavarme el puñal, no teníamos wifi, así que no podíamos zanjar estas discusiones en el momento. Y mi compañero, que luego además fue un buen amigo mío, lo dijo con aplomo. Estaba convencido, lo dijo lleno de seguridad, casi con un ligero toque de displicencia. Como si estuviera explicando algo que los demás ya deberíamos saber a esas alturas de la vida. No había sombra de duda en sus palabras. Y aunque en mi fuero interno yo estaba convencido de que era craso error, no sé por qué permití que se colara un resquicio de duda por las grietas de mi inseguridad. Bueno, sí sé por qué. Y es que aquel chico era muy bueno en matemáticas. Se le daba bien el álgebra, que era la fuente de mis desvelos. Ese chico entendía con facilidad esos garabatos alfanuméricos que pintaban en la pizarra y sabía de qué hablaban cuando hablaban de conjuntos vacíos y de números irracionales, que para mí era como un idioma alienígena todo eso. Y yo admiraba eso, así que pensé, este chico es listo, es más listo que yo al menos. Y si yo fuera el equivocado una vez más en la vida, así que finalmente cedí y se quedó graso error. Y el trabajo se entregó tal cual. Recuerdo perfectamente luego ir en metro y que me entró una especie como de malestar físico ante lo que sospechaba que había hecho, ¿no? Y no lo consulté después al llegar a casa porque la verdad es que sabía que me iba a resultar dolorosa la confirmación. O bien habíamos entregado un trabajo con una errata mayúscula, o bien era un ignorante que desconocía que era graso error. Y lo curioso es que tantos años después, esa anécdota me sigue mortificando. Me avergüenzo de esto mucho más que de otros errores y fracasos en mi vida. Porque en esos al menos hubo determinación y atrevimiento. Me confundí, pero fui a por ello. Aquel momento, en cambio, aúna todo lo que siempre he detestado. Cobardía, dependencia, falta de personalidad, dejarte pisar. Así que cuando ahora dudo, cuando zozobro, ¿no? Cuando las inseguridades me paralizan y a lo mejor estoy en una reunión y siento que no debería estar ahí, o que todo el mundo es mejor que yo o está más preparado o qué sé yo, me acuerdo de aquel craso error y no permito, bajo ningún concepto, sentirme menos que nadie. La universidad puede ser un muy buen lugar
para aprender ciertas cosas, aunque sea tarde, aunque sea 15 años tarde, y aunque no entrara nunca en el temario. Bienvenidos al Hotel Jorge Juan con Javier Aznar, un podcast de Vanity Fair y Seagrams. Y sobre la universidad y sobre la educación y sobre muchas más cosas de economía y de series y de cultura popular, he invitado a tomarse un chisporroteante, refrescante y aún veraniego Seagrams tónica a mi amigo Gonzalo Gómez Bengoechea. Gonzalo es profesor y además tiene una forma de dar clase que a mí me parece muy interesante. Le he podido escuchar alguna vez y creo que tiene mucha facilidad para explicar conceptos complejos y para hacerlo además de una forma divertida. Así que nos vamos a poner un vaso bien hasta arriba de hielo y vamos a dejar que la conversación con Gonzalo fluya. ¿Cómo estás, Gonzalo? Encantado de estar aquí, donde tanta gente ilustre ha estado antes que yo y feliz de poder compartir este rato de charla contigo. Eres profesor en la Universidad Pontificia de Comillas ICADE y estás especializado, ¿no?, en economía internacional, análisis de coyuntura y estudio de la incidencia de la política fiscal sobre la distribución de la renta. Eso es un poco lo que hago en mi día a día, ¿no? Los profesores universitarios, normalmente la parte de la docencia es una parte pequeña de nuestro trabajo. El corazón de nuestra función es la investigación y el tratar de, en un sentido estricto, aprender para enseñar. Y si nos ponemos un poco poéticos, de empujar las fronteras del conocimiento para que la humanidad sepa un poco más de distintos problemas, ¿no? Has empezado fuerte ya, empujando las fronteras del conocimiento. Aquí en el Hotel Jorge Juan somos mucho de ese tipo de hipérboles. Yo creo que sí. Efectivamente, hay que venir, hay que empezar fuerte. Si no me pongo abajo. Si lo que digo es que estoy ahí con numeritos en el despacho apenado, pues yo creo que gusta menos. Efectivamente. Tengo una gran pregunta antes de empezar, que es ¿cómo estás viviendo tú como profesor toda esta situación anómala, atípica y extraña? ¿Y cómo te estás adaptando a dar clase? ¿Y cómo lo vas a hacer ahora que no se sabe nada de cómo vais a dar clase? Tengo curiosidad por cómo se va a adaptar. Bueno, el curso lo acabamos online. Eso tuvo la ventaja de que ya conocíamos a los alumnos y ya llevamos unos cuantos meses y, ¿cómo diría yo? La empatía, la conexión, el que te conozcan tus chistes, el que sepan tu manera de trabajar y tú les conozcas a ellos, te facilita la experiencia online. Creo que debe ser más complicado empezar 100% online porque la creación de esos vínculos yo creo que requiere de una conexión personal, visual, que de otra manera es más difícil de tener. Este año vamos a empezar el curso con una cosa que en la universidad en ICADE hemos llamado bimodalidad, que es que tenemos el 50% de la gente en casa, el 50% en el aula y van rotando. Y los que están en casa siguen la clase en directo. ¿Semanalmente? Eso es. Y no te sé decir todavía cómo va a resultar esto. Estoy 50% ilusionado, 50% asustado. Vamos a ver cómo lo gestionamos. Pero, bueno, los profesores vamos a tener que estar... Eso es bimodal, exactamente. 50% ilusionado, 50% asustado. Exactamente, adaptándote, ¿no? Adaptándonos a la situación y vamos a ver porque eso, pues estás tratando de captar a los que están fuera, tratando de captar a los que tienes en el aula, manejando las cámaras al mismo tiempo para que cuando explicas una cosa en la pizarra... Exactamente. Entonces hay que desarrollar una paleta nueva de habilidades que siempre es interesante y siempre es desafiante. Y sí me apetece y sí que creo que va a ser una experiencia bonita y que además nos pone, yo creo, en el camino de lo que inevitablemente va a ser la educación en el futuro, que es posiblemente este estilo de cosas, ¿no? Mucho aprendizaje autónomo, seguimiento de clases y de cursos a distancia y sesiones y tutorías personalizadas cuando sea necesario, ¿no? Yo creo que es una situación esta que ha acelerado todas las tendencias que ya estaban en marcha y en la educación no es una excepción. Y tú me has comentado alguna vez, ¿no?, que como eres un especialista en economía y te gusta tanto, que me hace gracia que ves economía en todos lados, ¿no? Entonces ves una película o ves una serie y lo traduces o ves esos detalles
que lo llevas a tu mundo, ¿no? A la economía. Exactamente, yo creo que eso tiene que ver, yo creo que cualquiera que tenga una pasión o un trabajo que le ocupe muchas horas o mucho pensamiento, enseguida le va a suceder eso, ¿no? De otra manera, ¿no? Cuando siempre lo cuentan las embarazadas, ¿no? Sí, que solamente ven embarazadas por la calle, ¿no? Pues yo creo que los que estamos 24 horas con economía, pues solamente vemos economía, como el que esté 24 horas, ahora que está tan de moda, tratando epidemias, pues verá gente todo el rato con las manos sucias y que se atan mal los cordones y que eso favorece que las bacterias se expandan, ¿no? Entonces a mí me pasa con la economía y también tiene que ver con mi manera de dar clase, que siempre trata de atrapar al alumno y buscas ejemplos en todas partes con los que engancharles. Y lo más habitual, televisión, series, deportes, intentas siempre crear ese vínculo para atraer a los alumnos a materias que muchas veces les resultan muy áridas y a lo mejor algo alejadas de sus intereses o de su carrera profesional, ¿no? Además, a ti siempre te ha interesado mucho, me lo has comentado alguna vez, ese componente que hay también de comportamiento humano, ¿no? Que la economía no deja de ser una ciencia social. Entonces, todo el comportamiento ese que tiene como humano, de psicología, de lo irracional dentro de lo racional, la toma de decisiones y todo eso. Sí, yo recuerdo una cosa que me llamó mucho la atención. En clase yo oía esa definición de que la economía es la administración de los recursos escasos y jamás entendí muy bien qué era aquello. Y cuando uno le preguntaba al profesor qué era eso de los recursos escasos, solía responderte con un contraejemplo, con un recurso no escaso, decía el oxígeno, ¿no? Y con eso a lo mejor se quedaba tan tranquilo en su respuesta. Y nunca lo terminé de entender bien hasta que estuve cuando estabas tú trabajando como Research Assistant en IES, y un profesor, Javier Díaz Jiménez, puso un ejemplo muy bueno, que es que se puso a estimar, por cierto, una historia que yo he robado y que hago siempre en mis clases, el número de horas disponibles que de media le quedaban a los alumnos del aula de vida. Y ahí entendí la escasez. y ahí entendí que la economía, en realidad, generalmente se dice, bueno, esto es maximizar euros o maximizar dólares. Pero ese ejemplo ahora mismo con la pandemia es un poco más delicado. Es un poquito más delicado. Entiendo que a lo mejor este año lo tengo que suprimir del programa. Pues tienes que curar el oxígeno. Exacto. Pero va un poco de eso de, bueno, y en el fondo, en nuestra toma de decisiones diaria hay un proceso consciente o inconsciente en el que hacemos un coste-beneficio rápidamente, ¿no? Entonces, si nuestros amigos nos llaman para tomar una cerveza en la otra punta de la ciudad a las 12 menos cuarto de un martes... Ahí tienes que decirle, no, yo solo bebo Seagrams. Eso por supuesto. O sea, cuando digo cerveza en un sentido amplio. Cuando digo cerveza me refiero obviamente a Seagrams, ¿no? Pero, claro, tú haces tu análisis coste-beneficio. Ver a los de siempre en la otra punta de la ciudad un martes, mañana madrugo, no. Si es la chica que te gusta, a lo mejor cambia la película. Y a mí ser consciente de que todos esos procesos de administración de recursos escasos ocurren de manera consciente o inconsciente siempre me ha interesado. Y el ver la economía en el día a día de mi vida, de la de mis amigos, de las series de televisión, de las películas, eso siempre me ha parecido una manera interesante para acercar los conceptos que quiero transmitir en clase y mis propios intereses como investigador. Entonces, por ejemplo, tú últimamente en series, ¿qué has visto que digas esto pertenece a mi mundo, de la economía y la toma de decisiones, o de algo que a ti te gusta poner como ejemplo? Hay una serie que nunca puedo poner como ejemplo en clase porque mis alumnos son más jóvenes, que es Curb Your Enthusiasm, la de Larry David, ¿no? Una nota al pie, ¿no? Una cosa que también pasa es que mis ejemplos envejecen, es decir, los alumnos ya no ven Los Simpson. Entonces mis chistes y mis referencias y mis ejemplos de Los Simpson ya han dejado de ser válidos. Mira, si no veo Los Simpson, mira, suspenso y haber venido estudiado aquí. Yo hago preguntas de ese tipo, ¿no? ¿A quién no le gusta el Seagrams? Pues que se vaya inmediatamente del aula. ¿A quién no le gustan Los Simpson? Y así puedo discernir, ¿no? Pero es verdad que Curb Your Enthusiasm tiene eso de ese concepto que en un sentido amplio llamaríamos de justicia social, ¿no? Larry David es un tipo que ajusta cuentas con todo el mundo. Y ese ajuste de cuentas generalizado, ¿no? Lo que uno diría, bueno, cuando uno ve a un tipo que aparca en la calle entre dos líneas y se baja del coche y deja el coche mal aparcado,
el instinto es decir, no, hombre, no, esto no se hace así. Sal otra vez, aparcas bien, es una cuestión de... Hay unas reglas en la sociedad, Larry eso le llama peak parking, ¿no? Y todo eso en economía tiene un nombre técnico, que es, lo solemos llamar como los free riders, ¿no? Que son aquellos actores o aquellos individuos que cogen más de lo que les corresponde, de su cuota justa o alícuota dentro de la sociedad para aprovecharse de alguna manera de su posición, de la no vigilancia, de la no existencia de una norma clara. Otro ejemplo de la serie es cuando está en una fiesta que da Ted Danson, que es... su archienemigo. Sí, su archienemigo en la serie. Y no me acuerdo qué actor era. Está en el buffet allí cogiendo... Christian Slater. Y están ahí en el buffet y Christian Slater se está poniendo ciego de caviar. Entonces Larry le dice, hombre, Christian, qué barbaridad, es bastante caviar, ¿no? Está muy dura el caviar. Sí. esa tostadita te está quedando un poco cargada. Y Christian dice, bueno, Larry, no te pongas así, que eres el policía del buffet. Larry dice, no, hombre, no voy a ser yo el policía del buffet, pero hay una serie de normas. Entonces esta gente, Ted Danson y su mujer, han tenido la amabilidad de invitarnos a su fiesta. Tenemos todos una parte que se espera que comamos de caviar. Tienes que coger una cantidad justa, te alejas, ves un poco qué dinámica se genera alrededor del buffet, vuelves en unos minutos, si nadie más se ha puesto, te pones otro poquito. Esa sensación de que nadie debe aprovecharse de su posición de dominancia es muy económica y está presente en todo Curb Your Enthusiasm, ¿no? También me vienen muchos ejemplos a la cabeza. Hay otro que me divierte mucho, que es... antes hemos estado hablando del verano del norte, la cola de Regma, todo el mundo haciendo cola y queriendo probar todos los sabores, ¿no? Y bueno, debería haber un determinado número máximo de sabores que puedes probar con la cucharilla. No puedes estar probando los 15 sabores, ¿no? Porque eso es como un helado en sí mismo. Exactamente, gratis, claro, no claro. Entonces, ese abuso es lo que Larry también llama the sampling privilege. Entonces, echa la bronca a todos los clientes que abusan del sampling privilege, ¿no? Tiene esa visión de evitar el free riding. Sí, y de señalar a los gorrones, ¿no? A los parásitos. Eso es, a los free riders, en definitiva. Sí. Algo que también, de alguna manera distinto, ¿no? Pero otros conceptos económicos salen mucho en Seinfeld, que también, Larry y Jerry Seinfeld escribían, ¿no? Sí, hay muchos. De hecho, bueno, a mí es que me hace, ya sabes, que me hace muchísima gracia una serie y la otra. Y lo que me encanta es lo que dices tú de que está dentro de la legalidad. O sea, que se puede hacer, el free rider puede hacer eso, pero está abusando. Hay que señalizarlo, porque si no, destruyen el sistema que en una economía perfecta, digamos, no contábamos con ellos, pero que la gente, por su interés y beneficio propio, exactamente, abusa, ¿no? El abuso, el establecimiento de unos determinados incentivos hace que comportamientos que individualmente son entendibles, racionales e incluso deseables, de manera agregada, pudieran acabar destruyendo el sistema, ¿no? En ese capítulo que mencionas del caviar y del abuso del caviar, que no tiene una lectura económica para mi desgracia, pero lo quiero meter aquí de todas formas, arranca con Larry David en un avión quejándose al de al lado, al pasajero de al lado, porque van pantalones cortos. Le dice, mira, un consejo, en la vida no puedes viajar con pantalones cortos en un avión porque es asqueroso para los demás. Y también ha escrito mucho Pérez Reverte sobre el tema, y es verdad que es una cruzada que también tengo yo, el notar. Yo me acuerdo de un viaje con unos amigos por la costa oeste de Estados Unidos en un coche que alquilamos y notar el frotamiento de la pierna peluda de un amigo 8 horas seguidas en coche. Durísimo, durísimo. Eso no puede estar permitido. No. Hay que viajar en un avión o tal, con pantalón largo, siempre. No puedo estar más de acuerdo. Tiene Larry también muchas aventuras en los aviones, porque también es un territorio muy para el comportamiento egoísta de los que están allí, ¿no? Pues el que se pone las 40 almohadas, el que le tose en la cara, todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, en Seinfeld es que todas las cuestiones de incentivos, de precios máximos, de seguros, está en todas partes, es constante. Hay un tema también que me quería sacar contigo que está muy presente en muchas series y películas, que es el tema, y en la vida cotidiana, que es el tema del alquiler, ¿no? Por ejemplo, tú ves, hay muchas bromas, ¿no? Con que un periodista
en una revista digital o lo que sea, tiene una casa, un piso enorme, un loft en Nueva York, salen muchas películas y hay mucha mofa, ¿no? De Carrie Bradshaw con su pisazo Sí. en Nueva York, o hace poco salía que hablaban de Frasier, que Sí. tenía un pisazo en Seattle, que es una de las ciudades más caras del mundo actualmente de alquiler, y que tenía un piso como que salía un mapa que era como 300 metros cuadrados o 400, ¿no? Y cómo es posible. Y esto me llevaba a leer y a pensar sobre el control del alquiler, ¿no? Que es una de esas historias o ideas que tiene muchas lecturas y que probablemente no haya una solución ideal ni perfecta ni nada de eso, pero que hay mucha gente que está a favor y en contra, ¿no? De un control en el alquiler, un techo y un suelo, digamos. Ujú. Y que hay muchas ciudades del mundo que tienen, pero que hay mucha disparidad de opinión. ¿Tú crees que es posible o que es eficiente esto o no? En general no soy muy amigo de los precios máximos y de los precios mínimos, porque es muy difícil establecer cuál es el fair value de un mercado, ¿no? Y es fácil equivocarse estableciendo precios mínimos y máximos por debajo o por Claro. encima del... Aparte se congela eso, ¿no? Digamos que queda invalidado con facilidad. Me viene otra vez, por volver al tema de las series sin alejarnos demasiado del concepto económico, en Seinfeld sale el edificio en el que vive Jerry, es un edificio de alquiler controlado. Y una de las vecinas, la única manera, claro, cuando hay alquileres controlados con un precio máximo por debajo del de equilibrio, es decir, si el precio de mercado son $1.000 y tú tienes apalabrado que son 400, hay muy poca movilidad, nadie se va a ir de ahí. La única manera es que se muera Claro. una persona, y en Seinfeld se salta una parte, ¿no? Es ficción, tampoco vamos a ponernos exquisitos, pero básicamente le ofrecen el piso, o Elaine intenta meterse en el piso, cosa que en la realidad nunca habría podido pasar, porque ese tipo de... Solo en familia. Exactamente, ¿no? Claro. Como que era como renta antigua aquí, ¿no? Bueno, renta antigua tampoco era así, ¿no? Si palmabas, estaban ahí esperando. Exactamente. Sí. Entonces aquí era desde 1970, siempre alguien de esa familia había vivido en esa casa. Y en la serie lo que pasa es que, si no recuerdo mal, Jerry por detrás, porque no quiere tener a Elaine de vecina, paga por encima de ese precio, ¿no? Porque el precio de mercado se impone al precio máximo o mínimo. En clase, de una manera, trato de decirlo lo más políticamente correcto que puedo, pero me suele salir un poco políticamente incorrecto, que es que el mercado es un cabroncete. Sí. Adiós, gracias. Es decir, tiene sus incentivos. Y tú lo puedes intentar parar con una buena regulación, pero el mercado, para bien y para mal, se encuentra el hueco. Es que es muy complicado en ciudades que está el precio, pues San Francisco, Madrid también, Nueva York, que el precio está a veces de alquiler desmedido, ¿no? Y uno puede pensar, un control no vendría mal para no acabar pagando esos pisos que se ven a veces en Idealista de un zulo por 700 euros en Madrid, que es ridículo. Pero al mismo tiempo es complicado que esto sea eficiente, ¿no? Porque hay un montón luego de derivadas de situaciones, ¿no? Y de hecho hay un episodio del podcast Freakonomics que hablan de esto. Precisamente ponen el ejemplo de Suecia, ¿no? De Estocolmo, que hay un control y tú tienes derecho a una vivienda de alquiler, pero que se han formado, tienes que esperar ya 10, 15, 20 años para un piso de estos. ¿Eso qué ha producido? Pues que al tener más difícil el acceso a una vivienda de alquiler a un precio razonable, la gente se tiene que esperar mucho, entonces tiene que comprarse una casa. La casa, entonces, el precio se ha disparado, el precio de la vivienda. Hay un mercado negro en Suecia que parece impensable, con sobornos, con trampas de swaps no bajo la mesa. Entonces, se han metido bandas criminales por medio. Entonces, hay un montón de cosas complicadas que se derivan de esto, ¿no? Y que a veces es difícil encontrar la solución. Sí, una solución o una cosa que se hace habitualmente, por ejemplo, es la vivienda de protección oficial, ¿no? Que trata de garantizar unos precios de vivienda pública accesibles bajo una serie de condiciones de renta y de situación familiar, ¿no? Tiene para otro podcast, ¿no? Todo ese mundo. Claro. Pero yo recuerdo que en clase un profesor suizo del doctorado, medio en broma, medio en serio, decía, bueno, es que si tú piensas lo de la vivienda pública, yo en mi país hay muy poquita, no es muy relevante, pero ahora que en España veo que es más habitual, decía, a mí me llama la atención, y decía de su país y de cualquier país, que dado que el Estado no tiene capacidad para ofrecer vivienda
pública a un precio accesible a todo el país, que sería, digamos, no sé si el escenario ideal, ¿no? Pero que lo haga para todos o para nadie, y que la decisión de a quién se le da esa vivienda, al final del día, ante un montón de personas que cumplen las mismas condiciones, se decida por sorteo, ¿no? Y él decía, quizá haya otras mejores maneras de gestionar el tema de la vivienda que sortear unas cuantas que sí nos podemos permitir construir. Me gustó esa reflexión porque, sobre todo ahora que vamos hacia un mundo en el que nos tenemos que replantear qué nos podemos permitir como sociedad y qué no nos podemos permitir como sociedad, el pensar un poco outside the box, perdón por el anglicismo, va a ser inevitable. Y las cosas que antes dábamos por sentadas vamos a tener que replanteárnoslas, dado el nivel de gastos y de ingresos que empezamos a tener. Sí. Y lo que decías tú, que el mercado es que es un cabroncete, decías, para bien y para mal. Ahora también mucha gente Exacto. podrá a lo mejor renegociar su contrato, su alquiler, porque la situación es la que es. Así es. Muchas oficinas, muchas Así es. van a quedar vacías y entonces a ver cómo. Tengo mucha curiosidad por ver cómo. Bueno, curiosidad. Malsana. Malsana, Sí. ¿no? De ver cómo va a evolucionar esto, qué va a pasar, cómo va a funcionar este mercado, porque sí que esto es un agitar el árbol y a ver qué cae y cómo nos adaptamos. Otra cosa que nos pasa a los economistas es que somos contracíclicos, ¿no? Que ahora también va a sonar un poco mal, pero que cuando las cosas se ponen muy, muy mal, nosotros nos alegramos un poco internamente, ¿no? Porque vamos a ver cosas Nunca vistas. nunca Sí, vistas, ¿no? claro. Y vamos a empezar a investigar y a tratar cuestiones que no nos habíamos ni podido ni imaginar, ¿no? Sí, son escenarios, efectivamente, impensables y que además pues que siempre pertenecían al mundo de la ficción, ¿no? ¿Qué pasa si tienes, pues eso, aquí en España, toque de queda? Que Por sea ejemplo. algo que nunca me hubiera podido imaginar. Es muy curioso desde el comportamiento humano, cómo va a afectar desde el punto de vista del consumidor, ¿no? Cómo, en un montón de cosas, cómo la gente se va a atrever a comprar más o se va a contraer mucho el consumo, ¿no? Sí, y incluso volviendo al tema de los freeriders, ¿no? Ahora ya penalizamos al freerider que va sin mascarilla, le echamos la bronca por la calle. Cuando siempre se ha dicho que los españoles, el freerider, que es el lazarillo, nos ha parecido bien, que somos de la picaresca, de saltarnos un poco la norma, y ahora no estoy diciendo que esté a favor del escarnio público del que no lleva mascarilla, ¿no? Pero que sí que es verdad que detectas enseguida cómo la gente, también de una manera un poco egoísta, porque te afecta porque te contagia, ¿no? Pero está pendiente de esos detalles. Y bueno, yo creo que no solamente en el comportamiento social, que vamos viendo cada vez más ese cambio, lo vamos también viendo en el comportamiento económico y en las decisiones. Pues seguramente el precio en las ciudades de la vivienda caiga y en los suburbios suba, ¿no? Porque hay más espacio, porque la experiencia, aunque nunca, no tengo ni idea, pero si nunca vuelve a haber un confinamiento, va a dar igual. Esa experiencia de esos 3 meses yo creo que a todos nos va a quedar ahí grabada, y en caso de duda, que tenga terracita. Sí, efectivamente. Es el empujón que mucha gente a lo mejor necesitaba para decidirse o para optar a una vivienda así, a lo mejor el confinamiento efectivamente le ha hecho valorar más la importancia de una terraza o de un poco de aire o un poco de verde. Un poco de... Exactamente, ¿no? Luego también está esto que va a suceder si el teletrabajo se acaba imponiendo mucho, si la gente en las grandes ciudades como Madrid va a quedarse aquí si son de fuera, o también era el empujón que necesitaban para volver a su ciudad. Y muchos amigos míos de Santander a lo mejor deciden ya adelantar eso que era algo que tenían a medio plazo y dicen, mira, para esto me compensa más vivir en una ciudad más pequeña y más asequible. Claro. ¿Y qué va a pasar con esos precios de la vivienda ahí? Es curioso también cómo va a evolucionar. No es lo mismo cómo se gestionará, pese a que sea el mismo cambio tecnológico, el mismo tipo de amenaza en Estados Unidos que en Europa, que en Francia o que en España, dentro de Europa, claro. Sí, los de Silicon Valley, ¿no? Que siempre van ahí, son los más modernos, los que beben kombucha y son muy guays y van en chanclas y todo esto. Estuve en Nueva Orleans el curso pasado y vi botes de kombucha en todas partes y nunca me atreví. No me sentí lo suficientemente cool para tomarlo en ningún momento. No creí estar al nivel del kombucha. Y
Y ahí, por ejemplo, Jack Dorsey, ¿no? El de Twitter, que también es la Dalí de esto, ha hecho que los de Twitter, la gente ya no tiene que volver a trabajar físicamente ahí nunca más si no quieren, que ya eso es lo que se va a institucionalizar, ¿no? Pero fíjate, yo ahí me pasa un poco como con las clases. Yo creo que necesitas tener algo de base. Es decir, claro, necesitas, también. o sea, yo para teletrabajar eficientemente con alguien tengo que haber trabajado presencialmente con él antes de meterme en lo online. Pero esta es mi experiencia y mi opinión. Seguramente otros tengan una visión completamente distinta, ¿no? Yo necesito primero establecer ese vínculo o al mismo tiempo establecer ese vínculo de una manera mixta, ¿no? Pues unos días presencial y unos días no presencial. Y entiendo que hay cada empresa, cada compañía debe fijar su criterio, pero a mí me parece que la parte presencial es fundamental. Otra cosa que me toca hacer en la universidad en los últimos años es viajar un poco por Estados Unidos y bueno, y una cosa que me pasaba es que cuando yo llegaba a Wharton, a la Universidad de Pensilvania para hablar de un acuerdo entre las universidades, enseguida me decían, hombre, tú eres el de Robert. Robert Robinson, que es un profesor de la universidad, que es el que tradicionalmente había llevado eso, ¿no? Y es verdad que, por supuesto, las instituciones son fundamentales, pero las personas son clave. Y el establecimiento de una relación de confianza es clave para que las instituciones puedan confiar entre ellas. Y yo, sí, bueno, esta institución es muy importante, es muy grande, pero yo sé que aquí hay una persona a la que he tratado y en la que confío a nivel individual. Y es verdad que el teletrabajo no puede prescindir de esa... Y difícilmente puede sustituir eso. ¿Qué más ejemplos me podrías dar de series en las que tú ves detalles de economía que te gustan? Bueno, o sea, luego hay, por supuesto, series que tratan de economía, como hay pelis que tratan de economía, supuesto, ¿no? Pero o sea, no venimos a eso. No. O sea, en el ala oeste pues se habla de la inflación, pero no... En el ala oeste, Bartlett era el Nobel de Economía. Exactamente, de hecho, una maravillosa ficción, ¿no? Sí, era el presidente de Estados Unidos, ex seminarista, ¿no? Sí, Había estudiado para ser cura y luego se hizo Nobel de Economía, un tipo versátil y absolutamente, sí. Y ahí hablan de inflación y de déficit por cuenta corriente y de toda cosa de estas, ¿no? Pero, por ejemplo, hay dos ejemplos que me vienen a la cabeza. Uno primero es el Juego de Tronos, que no soy un gran fan. Juego de Tronos me gustaba porque es fácil, ¿no? Son buenos y malos en general matándose. Entonces me permitía desconectar y ver cómo se matan y tan contento. Nunca le seguí el hilo a los rollos familiares que había por detrás y a todas. Ahí me perdía y a las casas, ¿no? Pero sí recuerdo que ese es un ejemplo que pongo mucho en clase, que Stannis Baratheon iba a ver a los del Banco de Hierro. Y les decía, oye, necesito que me deis pasta para financiar mi campaña porque yo soy el verdadero rey y soy el legítimo heredero y tal. Y entonces los del Trono de Hierro le decían, eso está fenomenal, pero es que aquí hay otros 5 o 6 que dicen que son los verdaderos reyes. Y a ver, ¿cuántos soldados tienes? ¿Y cuántos barcos, sin contar los que se te hundieron en el sitio este? Es una ronda de financiación, ¿no? Exactamente. Yo pensaba, lo pongo en clase de ejemplo de la Troika y Grecia. De cuando Grecia va al Fondo Monetario a pedir ayuda y los otros dicen, bueno, llega Grecia, no, es que la democracia, la tal... Ya, no te líes. A ver, el PIB, ¿cuánto crece? ¿Cómo vais de paro? Tal. Lo que decíamos antes, el mercado es un cabroncete. Es que yo necesito saber si me vas a devolver la pasta. Yo también lo llevo al terreno de las startups, ¿no? Que va a ser el nuevo Facebook. No, es que aquí tengo 5 o 6 que ya me han prometido que van a ser el nuevo Facebook o el nuevo lo que sea, el nuevo unicornio, ¿no? Que exacto. Como se conocen en la jerga de startups, ¿no? El mismo, un buen ejemplo, sí. Entonces eso siempre me ha gustado esa parte un poco, esa vertiente geopolítica de Juego de Tronos. Luego hay mucho cosas de gestión empresarial, lo encuentras en un montón de series no estrictamente económicas, ¿no? Porque Los Soprano tiene ejemplos constantes de cómo se gestiona un grupo empresarial, un poco sui generis en este caso, ¿no? Pero hay una frase, hay varias que me vienen a la cabeza. Hay una que están quejándose los gángsters a Tony porque no hay manera de conseguir dinero por la recesión. Entonces Tony se cabrea en un momento dado y dice, Silvio, a su lugarteniente, a Silvio Dante, que por cierto es Steve Van Sant, que tiene los 2 mejores trabajos del mundo, guitarrista de la E Street Band y lugarteniente de Tony Soprano, y dice, Silvio, ¿cuáles son los 2 negocios a prueba de recesiones since time immemorial? Y dice Silvio, algunos, el nuestro, refiriéndose a la mafia,
y ciertos aspectos del mundo del espectáculo. Entonces, me gusta esa visión empresarial que subyace en toda la serie, ¿no? Cuando Tony dice, esto funciona muy fácil, la mierda baja y el dinero sube, haciendo alusión a la escala de mando, ¿no? Y cómo, en general, los primeros trabajos en casi todas las carreras profesionales son los más técnicos y los peor pagados, y cuanto más subes son los trabajos menos técnicos y los mejor pagados, ¿no? Sí. Un amigo mío tiene una frase que me encanta que me dice, es curioso que cuanto más alto estás en tu puesto, menos cosas llevas encima. Eso me decía, me encanta la gente, pues, el arquitecto que va con un portamines, que es el jefe, el socio del estudio de arquitectura, o el socio que va solo con un boli. Me encantaba eso. En cambio, el otro que va cargado con 7 aparatos. Portátil y todo. El epítome de eso es George Clooney en Crueldad Intolerable, que es un abogado matrimonialista. Sí, de los hermanos Coen. De los Coen, eso es. No es su mejor obra, pero tiene esa cosa tan buena de que está George Clooney siempre en una mesa de despacho enorme sin un papel. Sí, es verdad. No tiene nunca jamás un papel encima de la mesa. A mí me la pusieron en una asignatura de negociación, porque tenía unos ejemplos de cómo llevaba él las negociaciones en esa película. Y luego también, el que me hablabas de estructura empresarial, ¿no? En un mundo un poco turbio, también pues me acordaba ahora de The Wire, que es un buen ejemplo de cómo, de hecho, Stringer Bell salía estudiando economía varias veces, como con las gafitas como intelectual. Sí, claro, absolutamente. Y también de cómo funcionan los mercados no regulados y los mercados negros, todo el tema de los incentivos. Los incentivos están presentes en todo, ¿no? También le robé otra idea a Javier, profesor Javier Díaz Jiménez, que es amigo, y Javier hacía una cosa muy, muy buena, que en clase el primer día sacaba como 20 céntimos y preguntaba que quién los quería, nadie los quería. Bueno, uno se levantaba 50 céntimos y cuando sacaba 10 euros, todo el mundo se ponía de pie, ¿no? Bueno, hay un ejemplo buenísimo, Nubes Reinas, la película esta de Ricardo Darín, que dice, no sé si es un poco políticamente incorrecto también, pero decía, ¿a ti te gustan los hombres? Y el otro decía, no. Y en un cuarto de baño con unas servilletas, y le ponía unas cuantas servilletas, y decía, por 10.000 pesos o lo que fuera, por 20.000, por 1.000.000. Entonces ahí el otro veía que ya dudaba. Claro. Decía, ¿lo ves? En Argentina no faltan putos, lo que faltan son financistas. Exactamente. Decía, la frase para la historia del cine esa. Pues esto es muy parecido, efectivamente. Muy parecido. Y bueno, yo creo que eso también es un juego que me gusta hacer a mí con mis amigos de vez en cuando, es el de poner precio. Hace no demasiado caímos por error en una terraza donde nos dieron, no entraremos en detalles, pero algo con no muy buena pinta, algo que parecía comestible. Nadie se lo comió, pero enseguida empezamos a poner esto de, bueno, ¿y esto? ¿Cuánto costaría, no? Porque, tu salud. Sí. Tu salud. O sea, ¿cuánto vale esto, no? Efectivamente. Y yo tuve una asignatura también en el doctorado de Health Economics, que era un poco dura porque los cálculos son de esos. Sobre todo en Estados Unidos con los seguros privados y lo pagas tú. Se ven muchas series, en Scraps, en House se veía el tema de los seguros de, mira, si no te lo cubre o no es tan grave, fuera. Exactamente, ¿no? Y todo eso de, bueno, es que el tratamiento vale $6.000 y te prolonga la vida 3 meses. ¿Valen $6.000 tus 3 meses de vida? Y eso es muy, muy duro, ¿no? Y otra cosa que tienes, en mi caso no es que tenga yo una vastísima experiencia internacional, ¿no? Pero en el momento que te vas por ahí un tiempo y te das cuenta de cómo funcionan los sistemas sanitarios, agradeces enormemente haber nacido en España, ¿no? Que tenemos un sistema público estupendo y sistemas privados muy asequibles de precio, ¿no? Y este tipo de situaciones no se dan, pero cuando te vas por ahí fuera es muy, muy impactante. Sí, de hecho, bueno, me venía a la cabeza ahora en el libro de Rick González, que también te gusta mucho, de Historias de Londres, habla de las movidas que tenía él en los hospitales cuando estaba fuera. Pues sí, efectivamente. También escribió hace poco Arcadia Espada hace 3 días, sobre el tema de la sanidad y cómo decía que a veces no es un tema, si ha habido problemas ahora, no es tanto un tema del nivel del sistema sanitario español, de los médicos y nada de eso, sino los dirigentes que a veces tienen que tomar decisiones y no tienen la experiencia suficiente o en un momento así tan complicado están a prueba y es complicado para ellos. Me viene a la cabeza una serie y una vivencia personal que es toda la serie de Tremé, también de HBO y de David Simon. Sí, de David Simon, el de The Wire, que es en Nueva Orleans
y que es el post-Katrina en Nueva Orleans. Y lo vi allí y lo ves en la serie, que es la gente que no se puede costear ningún tipo de seguro médico y que no tiene trabajo y que básicamente van arrastrando enfermedades y lesiones y camareros que están cojos poniendo copas porque no tienen manera esa noche o hasta que cobren ese mes de poderse pagar un médico y que siguen haciendo su trabajo, ¿no? Y eso, esto es lo que he visto yo, pero entremés salen cosas mucho más duras, ¿no? Que es la gente viviendo las consecuencias de Katrina, los efectos nocivos que tuvo sobre respiratorios y todo esto durante muchos años, que dejó cánceres y problemas muy graves y que no terminaron de solucionarse para esas personas de ningún modo, porque no se lo podían financiar y porque no había una manera de atenderlos a un precio razonable y ellos no podían hacerlo. Otro ejemplo que está muy presente en el mundo de las series y en películas, ese que es muy interesante, es el mundo de las propinas. Sí. Que, el arranque de Reservoir Dogs, que me encanta, hablan de eso, porque Mr. Pink, ¿no? El señor Rosa, que es el que interpreta a Steve Buscemi, Sí. de repente en una mesa con gángsters, rodeado de sus amigos gángsters, de sus cotrabajadores, dice que él no cree en las propinas, no cree como concepto. Como concepto, y que la sociedad le obliga a pagar propinas porque le parece un sistema adulterado. Y el tipo, al principio le miran como un loco, pero luego él va razonando y dice, ¿por qué tengo que dar propina aquí en un restaurante normal y no dais propina en un McDonald's? Hay toda una política ahí. Volvemos a Larry David. Hay una temporada en la serie que está como reiniciando Seinfeld dentro de Curb Your Enthusiasm, y queda a comer con Jason Alexander, ¿no? Que es, ¿cómo se llama? George en Seinfeld. Y entonces tienen como un poco tiranteces, ¿no? Entonces la relación no es muy fluida, a pesar de que la gracia es que George está inspirado en Larry David. Hasta el punto que George Alexander contaba que cuando le pasó un guión de uno de los capítulos, le dijo, pero ¿quién iba a ser despedido un viernes de un trabajo y presentarse un lunes haciendo como que no lo hubieran despedido? Y Larry David le dijo, eso lo hice yo hace 3 años, ¿no? Bueno, pues quedan a comer y están decidiendo a ver cómo van a hacer el tema de la propina, que si se reparten los checks y tal, deciden pagar por separado. Y entonces Larry le dice, bueno, yo siempre he creído y entonces como Larry le pone nombre a todo, en coordinating tips. Creo que tenemos que poner la misma propina, porque si yo vuelvo aquí la semana que viene y tú dejas $3 más, me van a tratar peor. Y Jason Alexander no está muy seguro y hace algún tipo de escaramuza cuando el otro va al baño, no sé qué, y no le dice cuánta propina ha puesto. Y Larry trata de averiguar por detrás cuánta propina ha dado. Siempre todos los capítulos acaban con Larry metido en líos, ¿no? Pero el hecho de que dos personas valoren de diferente manera un servicio hace que, claro, al siguiente día, en términos relativos, has sido peor cliente que el que ha dejado un poco más. Y te ha tratado el mismo camarero, ¿no? Sí, sí. Aparte es un mundo muy... Por ejemplo, tú que has estado viviendo un año en Estados Unidos, que es un mundo muy complejo de entender en Estados Unidos, de cómo funciona, está incluido o no, tengo que ponerlo aparte, a veces tienes que ponerlo por escrito, que es mucho más raro. Y luego, por ejemplo, estaba leyendo sobre el tema, también volviendo a otro podcast de Freakonomics, que leí que genera solo el mundo de las propinas unos 40.000 millones, creo, de dólares en Estados Unidos, que es el doble del presupuesto de la NASA, ponían como ejemplo. Mueve más que los gimnasios en Estados Unidos. Para algo que es opcional. Así es. Que es opcional. Y que entonces eso genera un montón de tiranteces, de complicaciones. Si vas ahí y no eres de Estados Unidos, no sabes cómo hacerlo, porque ahí es más importante al ser parte directa del sueldo del camarero, del que te tengas que dar. Que además dices, entonces, ¿por qué no se lo dan completo y así no tiene que depender de algo opcional o volátil? Cuando además es algo que también hay muchos estudios que dicen que es algo discriminatorio, porque en función de tu aspecto, en función de tu raza, de lo que sea, te dan más o menos propina. Sí. Entonces es un mundo muy raro y que me incomoda muchísimo. También aquí en España me incomoda el tema de las propinas a veces, de cuánto es la proporción correcta en un grupo grande, es muy raro.
Ahí, bueno, a mí me ha pasado igual. O sea, las primeras experiencias en Estados Unidos, yo, quizá por deformación profesional, cuando no sé algo, lo pregunto. Entonces yo a los taxistas y a los camareros les decía, oye, estoy haciendo el ridículo si te dejo esta propina. Como es natural, todos me decían, sí, esto es muy poco. Yo entiendo que ahí había el freerider vuelve a aparecer. Yo, pues tenga usted y tal. Yo de hecho de virtudes, lo que haga falta. Tal. Ya fui aprendiendo que no. La segunda cosa que pasa es que te ponen los tips recomendados. Sí, entonces, eso es útil. Sí, sí, pero claro, absolutamente hinchado. sí. Entonces empiezan en el 37% de tip, entonces, y ya luego te lo van bajando hasta el 25%. Entonces cuando preguntas al americano medio te dicen, hombre, no seas pardo, esto lo normal es dejar, por ejemplo, los sitios, ¿no? Otra cosa que me pasaba, yo todos los días cuando iba a la universidad compraba el café en el mismo lado y todas las mañanas dejaba mi $1 de propina. Claro, y dices, si soy recurrente, ¿esto cuándo se para? Porque exactamente, entonces, claro. exactamente. Entonces, ya ahí ya sí, a la semana ya fui a calzón quitado y dije, esto no puede ser, hombre, ¿esto cómo funciona? Por favor, no me engañéis, yo voy a seguir aquí viniendo todos los días. Pero que tengo mi beca. Exacto. Yo estoy aquí haciendo un esfuerzo y tal, y me gustaría saber. Y ya me dijeron, no, hombre, no, aquí los recurrentes, los regulars, nada, dejas a lo mejor propina un día a la semana. Yeah. Y ese tipo de cosas, ¿no? Pero es verdad que a nivel agregado, si quieres, a nivel nacional es un problema. En Washington, una de las últimas veces que estuve, había una proposición de ley para eliminar las propinas y para que los sueldos de los camareros estuvieran incluidos las propinas. Y los restaurantes estaban a favor, pero los camareros no estaban a favor, porque creían que eso les iba a disminuir el sueldo en el largo plazo. Posiblemente tuvieran que declarar más ingresos. Es que es un mundo, se ha complicado mucho el tema de las propinas para algo que a lo mejor era más sencillo hacerlo normal. Pero, por ejemplo, ahora que hay, lo noto mucho cuando sales a cenar con gente, que ahora al estar mucho más fácil o mucho más accesible pagar por ejemplo, ahora con el móvil, la gente sale con menos cash. Entonces preguntas, oye, ¿se puede incluir la propina en tal? Y hay gente que te dice que sí y hay gente que te dice que no. Evidentemente será porque si tú pagas todo con tarjeta e incluyes la propina, eso lo tienen que declarar. No es directamente va 100% a ellos, a los camareros. Y es un mundo raro porque lo de siempre, lo que te comentaba, ¿por qué das propina a un taxista y no al Cabify o Uber? Exacto. Entonces, si hacen el mismo trabajo y tendrán las mismas necesidades o las mismas... Hay un libro que sacó Ken Rogoff hace unos años que se llamó Cashless Society, que yo creo que se adelantó un poco a su tiempo y yo creo que le pilló la crisis del euro en medio y no tuvo como mucha repercusión. A mí todo lo que escribe Rogoff me encanta, ¿no? Y puso, ya empezó a anticipar todo este tipo de cuestiones. Y es verdad que España ha sido tradicionalmente un país donde incluso la tarjeta no te la cogen, no te la cogían en muchos sitios. Sí. Empiezan a cogértela cada vez más. A mí, de hecho, me pasó hace poco, la última vez que estuve en Nueva York, de hecho, que empecé a ver muchos letreros de solo aceptamos tarjeta. Sí, solo tarjeta. No cash, que eso está ahí muy raro. Sí. Eso es creciente en Estados Unidos y eso tiene una ventaja, que claro, no hay evasión fiscal. Y tiene otro problema, la trazabilidad, yo creo, que es que todo el mundo sepa dónde te gastas el dinero, cómo y en qué cantidad, ¿no? Exactamente. O sea, que sigan el... No, y la falta de privacidad, ¿no? Al final siempre se hablamos, ¿no? Para mí me agobia mucho los bancos cuando me mandan... el banco cuando manda el extracto con... Te has gastado no sé qué dinero en ocio y te pone el dibujito, el emoji de copas y de tal, digo, ¿qué me estás queriendo decir? ¿Qué me estás queriendo decir BVA de mis aficiones? Sí. ¿Cómo gasto mi tiempo? Yo creo que hay una cosa de judgmental, ¿no? Me sale en inglés, te están valorando tus comportamientos, ¿no? Yo creo que habría que más aséptico, ¿no? Lo de la copa me parece feo, pon, no sé, un globo o una cosa un poco menos. Sí. Pero es verdad que en Estados Unidos cada vez hay más de eso y siempre estamos diciendo... Y cada vez hay una preocupación creciente por todo el tema de la privacidad, pues Google, Amazon, Facebook. Pero es verdad, y estoy de acuerdo contigo, y siempre lo he pensado, que los que más saben de nosotros son nuestros bancos. Con ellos no hay secretos. Saben perfectamente a dónde va prácticamente cada euro. Y además hay un momento en el que dices, ¿hasta qué punto tengo que dar esta información tan personal desde mi estado civil, pasando por cuántos hijos o por lo que sea, por
por cuál es tu nómina exacta al euro. Sí. Y además ahora que se ha instalado mucho yo le llamo happy banking, ¿no? Que desde la crisis de 2008 y tal se han querido dar un lavado de imagen. Sí. Entonces ahora tienes un gestor a veces que te llama y es como, va de tu amigo, va de... Está todo bien, estás bebiendo un poco más últimamente, Sí, ¿no? Todo bien con tu mujer y tal. Sí, todo bien, va, bien, no, perfecto. Pero sí que hay un poco de eso y yo creo que, bueno, en Estados Unidos lo que tú dices, ¿no? Sitios donde no te aceptan efectivo es muy habitual y aquí estamos todavía con sitios donde no te aceptan la tarjeta, aunque crecientemente el otro día, de nuevo los incentivos, ¿no? En un sitio le hice esta misma pregunta de la propina con tarjeta, me dijeron, todavía no, pero ya lo estamos hablando con el jefe. Ah, qué curioso. Claro, cómo lo traducen, ¿no? Claro. Porque estarán viendo, claro, es que muchas veces a mí me ocurre y me da mucho apuro que voy a tomarme algo y quieres dejar algo de propina y nadie de los que estamos ahí tiene €1 de efectivo, ni €1. Entonces, claro, ¿qué haces? ¿Te vas? ¿Huyes? ¿Le explicas? Yo el otro día hice la de explicar. Que es horrible. Es horrible. Es horrible. Es malísima. Y me dijo, no te preocupes, ponnos una buena nota en TripAdvisor. La tengo que poner todavía. Pero la voy a poner, lo prometo. No, al final no te han dado incentivos suficientes para tomar... Exacto. Eso yo creo, pero me siento fatal, así que lo voy a hacer. Pero fue en el sitio que apostaste comer algo o no. No, es razonable. Se merecen toda clase de propinas y buenas notas, así que la pondré. Más ejemplos que te gusten de economía en la cultura popular que tú hayas visto. Sí, vuelvo últimamente mucho a la idea de... Pero esto es por me sabe un poco mal volver a Tremé y a Nueva Orleans, ¿no? Pero es que... Y no me gustaría convertirme en esa persona que no supera su Erasmus de 6 meses en Estrasburgo, ¿no? Que siempre hay por ahí. Pero Nueva Orleans tengo muchísimas ganas de conocerlo y de hecho cuando nos mandábamos algún mail me daba envidia. Además, por ejemplo, ya se come fenomenal. Sí. Y de hecho el cantante de Arcade Fire es de ahí y hace como mucho proselitismo de Nueva Orleans y tengo muchas ganas de conocerlo. Entonces, bienvenidas tus... Todos los que pasan por Nueva Orleans vuelven muy enamorados y todos los de allí son muy defensores de la ciudad, ¿no? Gastronómicamente pasa una cosa sorprendente, que es que, por ejemplo, tienen guisos, que es una cosa que no te esperas de Estados Unidos, ¿no? Pues siempre te esperas las hamburguesas muy buenas, las alitas de pollo y todo esto, pero tienen guisos con judías y con lentejas y con arroz y con pollo y con gambas, que son distintos a los que hacemos aquí, pero que notas una herencia europea, española y francesa. Sí, todo lo criollo, ¿no? Y también todo lo... Exacto, ¿no? Y entonces eso el gumbo y todas estas cosas. Todos los gambos, todas las jambalaya, que es un arroz picante estilo... Es una paella picante en el fondo, ¿no? Y entonces tienen, desde luego, muchas similitudes en cuanto al papel que juega el turismo y la gastronomía en la economía doméstica y en el día a día, ¿no? La gente no concibe su vida sin los bares, que es una cosa muy española. Yo bromeaba con la gente allí diciendo que se notaba mucho la herencia española en la cultura, en los edificios, en el barrio francés, pero sobre todo en que era legal beber por la calle, ¿no? Era donde yo notaba más similitudes. ¿Se puede beber por la calle? Sí, de hecho es porque la norma esa que me encanta también americana es la de llevarlo en la bolsa, ¿no? Que hay un capítulo de The Wire que hablan de lo de la bolsa, llevar la botella dentro de una bolsa para que no... Sí, aquí no. Aquí tú, por ejemplo, una cosa que a la vuelta me pasó y tuve que tener un poco de cuidado, es que tú te tomas una cerveza o un Seagrams en un bar y no te gusta la música y te vas andando con tus Seagrams al de al lado. Y entras y nadie te dice nada y vas de uno a otro y no pasa nada. Y por la calle y te lo vas tomando, que has quedado con tus amigos en la otra punta de la ciudad y vas dando un paseo tomando una cerveza, ¿no? Y ves a padres paseando el carrito de los niños con un chisme donde llevan acoplada la cerveza, ¿no? Y eso es muy normal. Y entonces ese papel del estar fuera, de estar en la calle, del hacer vida social, es muy, muy de Luisiana y muy de Nueva Orleans, ¿no? Y en Tremé, en la serie, se ve todo eso fenomenal. Porque ves, primero, las miserias del common man en una ciudad americana pobre. Y sus miserias no son... La serie es parecida a Seinfeld en el sentido de que no va de nada. No es una comedia, tiene tintes más dramáticos, pero es la vida de la gente después del huracán y cómo tienen que tomar sus decisiones. Una familia más rica, sale John Goodman, que también es de la ciudad y ha hecho mucho por la ciudad.
una familia más pobre, los policías, cómo se va estableciendo, cómo se va reconstruyendo una sociedad después de una catástrofe como un huracán. Tiene algo de similitud, sabiendo las distancias, con todo esto, ¿no? El concepto de la nueva normalidad, ¿no? De cómo en mayor o menor medida, es verdad que no es comparable la catástrofe, ¿no? Digamos, en un sitio y en otro, y por las cuestiones, que aparte de eso era mucho físico, ¿no? Sí. Edificios destruidos, todo inundado, cómo te repones de eso, pero que no deja de ser lo que tú dices, lo de cómo alguien vuelve a trabajar con normalidad, a recuperar algo, su vida cotidiana y habitual. ¿Y cómo cambia tu aversión al riesgo? Interesante. Esto es muy interesante, porque cualquiera de los que nos esté oyendo sabe que su aversión al riesgo ha cambiado y que sus decisiones de ir a cenar o no ir a cenar, eso que decíamos antes, ¿no? El análisis coste-beneficio ha cambiado. Y no me voy a meter ahí dentro con esta gente a cenar eso. Pero sí me voy a meter ahí dentro con esta otra gente a cenar esto otro, ¿no? Ah, qué bueno. Sí, totalmente. Yo creo que nos pasa a todos, ¿no? Y esta gente... Me voy a ahorrar este bautizo lo posible, claro. Y en cambio voy a ahorrar esta bala para esta otra eso cosa. Es. Si me la tengo que jugar, prefiero jugármela a esto. Sí. Y me fío más que me contagien estos que estos. Exacto, ¿no? Pero yo creo que hay un poco de eso. Y luego en el caso de Nueva Orleans es diferente porque Katrina recordó la vulnerabilidad de la ciudad, que es una ciudad que está construida en el fondo de un bol de cereales, con el lago Pontchartrain al norte forrado de diques y el Mississippi al sur forrado de diques, y cuando viene un huracán malo, bueno, el best case históricamente era se desbordan los diques, tenemos un poco de inundación, los sumideros no dan para desalojar todo el agua de la ciudad, y bueno, pues se inunda y perdemos la luz 3 días y eso formaba parte del análisis normal, ¿no? Y cuando llegaba un huracán la gente interiorizaba que el peor escenario era una semana sin luz, que también te digo que a 40 grados y 80% de humedad no está mal. Pero cuando se rompen los diques de Pontchartrain con Katrina y se inunda la ciudad y hay un montón de víctimas mortales y lleva tiempo, se plantea incluso la no reconstrucción de la ciudad, eso deja una herida, esto fue exactamente el 29 de agosto de hace 15 años, deja una herida que no se le olvida a nadie. Entonces, el análisis coste-beneficio cambia. La gente se fía menos de las instituciones, cuando dicen aquí no va a pasar nada, se fían menos. Ante el primer huracán observabas diferentes procesos de toma de decisión. El que dice, se acerca un huracán y dice, me voy a Houston en un coche. Y estoy ahorrando todos los años una cantidad para la época de huracanes que me voy. Y entonces todo el año me privo de consumir ciertas cosas porque sé que en este periodo del año me la juego y me voy. Está el que dice, bueno, me la juego y me quedo. Y estos, hay los que se quedan en casa asustados, rezando, y los que se van, que también lo vi yo cuando llegó la tormenta tropical Barry, a los bares con flotadores puestos. Y forma parte, ¿no? Ahí también te lo dicen, que si el huracán no es de fuerza 3, no cierran los bares. Y acumulan hielo para que cuando se vaya la luz se puedan seguir sirviendo copas. Pero es gracioso también cómo enseguida interiorizamos lo anormal, ¿no? Cómo la mascarilla hace menos de un año tú veías a alguien con mascarilla por la calle 2 semanas antes de que todo estallara, vi a alguien con mascarilla, a una persona, y decías, madre mía, ¿qué estará tramando? ¿Qué sabe él que no sepa yo? O qué, exactamente. Qué purista, ¿no? De la higiene hacia los demás también, porque qué considerado, ¿no? Y ya la mascarilla ahora, vamos, que no, lo raro es ver a alguien sin mascarilla enseguida. Como lo ves. Y esto es igual. El flotador te llama atención el primer día, al 7º día ya ninguna el flotador importancia. de unicornio, de patito en el te parece algo, un atuendo más, un accesorio más. Eso es, y el hecho de que la gente, los ciudadanos, estén constantemente interiorizados y vivan con la sensación absolutamente interiorizada de que en cualquier momento su ciudad desaparece. Y te lo dicen. Yo soy consciente de que además no va a ser como Venecia, poquito a poco. Va a ser a lo bruto, de golpe. Entonces viven y toman decisiones un poco sin cabeza en el largo plazo, ¿no? Bueno, bebemos hoy, gastamos hoy, salimos hoy, muy al día, y eso tiene que ver con que
Sí, ha cambiado su modo de lo que dices tú, su aversión al riesgo y su horizonte temporal, de algún modo. Exactamente. Entonces, el proceso de toma de decisiones se altera en toda la cadena, desde el día a día hasta cuando tienes que planear tus vacaciones. Qué bueno. Es una ciudad fascinante. Es una ciudad fascinante. La gente es muy, muy acogedora. Yo nos sentimos como en casa, mi mujer y yo, desde el primer minuto que llegamos. Ya te digo, corremos el riesgo de convertirnos en esa gente que nunca superó su Erasmus, que es de las peores cosas que se puede ser en este mundo. ¿Y tienes algún último ejemplo que quieras dar antes de tocar la campana? Bueno, yo soy en general partidario de que quien tenga curiosidad que me pasa mucho, ¿no? Esto, yo quiero saber de economía. Sí. ¿Por dónde empiezo, no? Y es como, bueno, Sí. Porque quiero saber medicina, ¿no? ¿Por dónde empiezo? Pero has mencionado algunos ejemplos que me gustan mucho, ¿no? Freakonomics y Super Freakonomics y Think Like a Freak. Y el cuarto libro que se llamaba algo así, como ¿Cuándo robar un banco?, que básicamente hacían un estudio econométrico y estadístico de en qué momentos tienes más probabilidad de que un robo a un banco sea más exitoso. Y descubren que, por cierto, que el ROI, el retorno de la inversión de robar bancos es muy bajo, porque robas poco dinero y las penas de prisión son muy altas. Y luego aparte de sobrevivir a un tiroteo. Pero también quien no quiera participar alguna vez en un atraco a un banco como las películas, que yo soy un gran fan de las películas de atracos, un gran fan, me encanta. El tema de la furgoneta, las máscaras, la coordinación, el salir disparando y me encanta todo. El conductor que tiene que ser bueno. Hombre, ahora a menor escala es verdad que puedes ir con la mascarilla, ¿no? Esa parte cuando vas a retirar algo de efectivo y tal, lo que sea tuyo propio, ahí te puedes quitarle un poquito a la espinita, ¿no? A mí me gusta que vayan sobrevestidos, ¿no? Cuando dices, aquí te has preocupado demasiado en ir customizado. O sea, esto no te pedía tanto nivel de... Yo, si quieres, me ofrezco un día a recogerte. O sea, tú entras con la mascarilla y tal, que parezca que estamos coordinados, ¿no? Quedamos ahí a 17 y tal, y podemos hacer una cosa así, ¿no? Pero sí que creo que esos libros te abren, y el podcast de Freakonomics, te abre los ojos a esto de mirar la realidad desde otro punto de vista, que no tiene que ver estrictamente con el Big Data y toda esta historia, sino con la idea de distinguir correlaciones y causalidades. El mundo nos da correlaciones, dos cosas que pasan a la vez, y de nosotros depende encontrar, y de los económetras y de los economistas, encontrar las conexiones estadísticas, ¿no? Las conexiones que nos permitan afirmar que esa conexión, esa correlación es en realidad una causalidad. Cuando investigamos los economistas, en el fondo, es a lo que nos dedicamos. Y lo que hace la gente de Freakonomics es traducir artículos de investigación que generalmente son áridos y con ecuaciones y con una base de datos potente detrás y programación y tal, lo traducen de una manera que se pueda comprender y que en el fondo son cuentos, historias, porque además los papers cuando se publican mejor son cuando son historias, en las que uno explica pues por qué hay más pobreza o por qué una política es buena para reducir la desigualdad o por qué no es tan buena, ¿no? Un punto de arranque me gusta, digo, ese libro y ese podcast porque te explica muy bien problemas del día a día, ¿no? Me viene a la cabeza lo que contaba Levitt, uno de los economistas, respecto de los incentivos con su hijo, me parece que para que fuera al baño al váter y no al de los niños pequeños, ¿no? Entonces le daba cada día no recuerdo si un caramelo, una barra de chocolate, una cosa de estas, y el niño iba muy poquito cada vez. Entonces, si tú estableces incentivos para un determinado comportamiento, el ser humano generalmente de manera racional o más o menos racional va a actuar respondiendo a esos incentivos. Y cuando tú estableces incentivos inadecuados vas a recibir o vas a obtener resultados inadecuados, ¿no? El entender ese juego de incentivos, de correlaciones y de causalidades, yo creo que es lo que hay en el corazón de la economía. Y claro, eso está en las series, en los libros, en las películas y en el fondo en el millón de decisiones que tomamos cada día. Por eso esto me apasiona y por eso mis pobres alumnos me van a empezar a sufrir con mascarilla, yo y ellos, a partir de la semana que viene, ¿no? Dándoles la tabarra con todas estas historias que intentaremos traducir y conectar también, por supuesto, con el contenido de la asignatura. Pues yo creo que lo haces
muy bien y me encanta charlar de estos temas contigo, y además que creo que tienes una capacidad muy... eres muy elocuente y tienes mucha facilidad para transmitir, que creo que es una... Estaba leyendo estos días un libro que acaba de sacar Juan José Millas con Arzuaga, con el tema de... es un libro conjunto sobre el tema de los neandertales y los sapiens y de dónde venimos y una historia de la evolución, ¿no? Pero contada de una forma muy amena. Y le contaba, Millas decía que él quería contar con Arzuaga porque Arzuaga, explicando los temas, era muy bueno. Y de hecho le decía en el libro, oye Arzuaga, tú eres un narrador oral formidable. Para las personas ignorantes como yo, te explicas incluso mejor cuando hablas y cuando escribes. Y Arzuaga le decía, eso se lo debo a las clases, porque tienes que inventar 1000 recursos para que los alumnos no se te duerman. Sí. Entonces, creo que esa capacidad que tienes tú es la que tenía Arzuaga, y los que domináis una materia da gusto hablar con vosotros, y cuando además intentáis y sois apasionados y hacéis que sea entendible y además pues eso, ameno o divertido. Así que te agradezco un montón que hayas venido, lo he pasado fenomenal aquí tomando un chisporroteante Seagram's tónica, y que cuando quieras, las puertas del Hotel Jorge Juan están abiertas para ti y nos tomamos más copas. Pues nada, muchas gracias y está como en casa, así que cuando quieras.